principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza, ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De sus grandes riquezas todos hemos recibido bendición tras bendición. La ley fue dada por medio de Moisés. El amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en intimidad comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era, y él, confesando claramente: yo no soy el Mesías, le volvieron a preguntar: ¿quién eres pues, el profeta Elías? Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron: entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron, que nos pueden decir de ti mismo. Juan les contestó: yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes de que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. También Jesús declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían. Les preguntó: ¿quién están buscando? ¿Qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo:
hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y quien también escribió los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara. Cuando estabas bajo la higuera, Natanael le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ay, pues que no va a terminar. ¿Ya? Bueno, ¿tú? ¿Ya? Sí, por favor. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Capernaum, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos 4 días. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambian dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo de tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Había un fariseo llamado Nicodemo,
que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podrá hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de la madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que en el que no nace de agua, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace de espíritu es espíritu. No te extrañes de que te digan todos: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Amén. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo a la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo a su voluntad de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes de que metieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo, a este del Jordán, de quien tú nos hablaste, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan le dijo: nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, el amigo del novio que está allí y lo escucha. Se llena de alegría al oír hablar. Así también mi alegría es ahora completa, que ha de ir
aumentando en importancia y yo disminuyendo. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todos y habla de lo que ha visto y oído, pero nadie cree lo que dice. Pero si alguno lo cree, conforme con ellos, que Dios dice la verdad, pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su Espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Juan 4. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más seguidores y se bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que se llamaba de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió: si supieras lo que Dios te da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestros antepasados, Jacob, nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni haya de venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que ha de venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Pero él les dijo:
yo tengo algo que comer que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Porque este dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les envié a ustedes a cosechar algo que no les había costado ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Muchos de los samaritanos de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que, cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer, ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Pasados estos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque como él mismo dijo, a un profeta no le honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también había ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Capernaum. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuese a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto, antes que mi hijo muera. Jesús le dijo entonces, vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Paz. No es paz. Perdón. ¿Ustedes paz también? Sí, pero ella llegó después. Es cosa No, es así. Pues es así conforme estamos. Entonces usted sigue, perdón. Paz, siéntate. Luego sigue Aarón, luego sigue Paz y así vamos. Algún tiempo después los judíos celebraron una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque en hebreo que se llama Betesda. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraron muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿qué quieres recobrar? ¿Quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se mueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camillo y comenzó a andar. Pero como era día de reposo, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre le contestó, el que me devolvió la salud me dijo, recoge tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo?
¿quién es el que te dijo, recoge tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había ahí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le dijo, mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el día de reposo, sino que además se hacía igual a Dios, al decir que Dios era su propio Padre. Jesús le dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes, que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que les ha dado a su Hijo todo poder de juzgar, para que todos los den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre, que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que vive ahora. Y es ahora mismo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, y por cuanto que es Hijo del hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron mal resucitarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Si yo diera testimonio en mi favor, mi testimonio no valdría como prueba, pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Y ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y lo que contestó es cierto, pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo que esto es para que ustedes puedan ser salvos. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba. Ustedes quisieron gozar de su luz por corto tiempo, pero tengo a mi favor una prueba mejor que la dada a Juan. Lo que yo hago, que el Padre me encargó que hiciera. Comprueba que me encargo que hiciera, comprueba de que verás al Padre. Que de veras el Padre me ha enviado, y también el Padre me ha enviado. Da pruebas a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni la han visto, ni tampoco su mensaje vive en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ella la vida eterna. Sin embargo, aunque son las Escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida. Yo no acepto honores que vengan de los hombres. Además, los conozco a ustedes que no me aman, que no aman a Dios. Y yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan. En cambio,
Si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptaría. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben honores los unos de los otros? Uno busca los honores que vienen del Dios único. No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si ustedes creyeran lo que dijo Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que les digo? Aarón. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que debía de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron en una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Capernaum. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos querían recibirlo en la barca, y en un momento llegaron a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había, y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después de que el Señor dio gracias. Así que, al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Capernaum a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces: ¿qué señal puedes darnos para que al verla creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen, aunque me han visto. Todos los que al Padre me da, vienen a mí, y los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado.
Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Por esto, los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, que afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo, y dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. Les aseguro que quien tiene fe tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo, quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo, lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos a otros. ¿Cómo puede este darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Habla del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la reunión de la sinagoga en Capernaum. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerte caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si viniera el Hijo del Hombre, si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le contestó: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es el diablo, es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Ahora sí, paz. Y después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería estar en Judea, porque allí los judíos lo buscaban para matarlo. Pero como se acercaban las fiestas de la enramada, una de las fiestas de los judíos, sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, vete a Judea para que los sigan, que tienen allá también vean lo que hacen. Pues cuando uno quiera ser conocido, no hacen las cosas en secreto, ya que haces cosas como estas, hablas delante de todo el mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús le dijo: todavía no ha llegado mi hora para ustedes. Cualquier hora es buena. Lo que son del mundo no pueden odiarlo aún a ustedes, pero a mí me odian. Porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Vayan ustedes a la fiesta, yo no voy,
porque todavía no se me ha cumplido mi obra. Les dijo esto, y se quedó en Galilea. Pero pues que se fueron sus hermanos, también Jesús fue a la fiesta, aún no públicamente, sino casi en secreto. Los judíos lo buscaron en la fiesta y decían, ¿dónde estará ese hombre? Entre la gente se habla mucho de él. Unos decían, es un hombre de bien. Pero otros decían, no es bueno, engaña a la gente. Sin embargo, nadie habla abiertamente de él por medio de los judíos. Así. Miedo. ¿Vale? Por miedo. Por miedo. Por miedo de los judíos. Hacia la mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar. Los judíos decían, admirados, ¿cómo saben estos tantas cosas sin saber estudiar? Jesús les contestó, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si me enseñan bien de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta lo que hace para que la gente lo ore, para que lo ore. Pero quien procura que el honor sea para el que lo envíe, ese dice la verdad, y en él no hay nada reprochable. No es verdad que Moisés les dio a ustedes la ley, sin embargo ninguno de ustedes lo obedece, porque quieren matarlo. La gente le contestó, ¿estás endemoniado? ¿Quién quiere matarte? Jesús les dijo, todos ustedes se admiran por una sola cosa que hice en el día de reposo. Sin embargo, Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de los antepasados de ustedes. Y ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en el día de reposo. Ahora bien, si por no faltar a la ley de Moisés, ustedes circuncidan al niño, aun que sea el día de reposo, porque se enojó conmigo por haber sanado en el día de reposo el cuerpo entero de un hombre. No juzguen ustedes por las apariencias, cuanto juzguen, háganlo con rectitud. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar, ¿no es este el que andaba buscando para matarlo? Pues ahí hablando en público y nadie le decía nada. ¿Será que la autoridad cree de veras que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos que donde viene en cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Al oír esto, Jesús que estaba enseñado en el templo, dijo con voz fuerte, así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, pero no me he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque vengo de él y él me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado la hora. Muchos creyeron en él y decían, cuando llegue el Mesías, ¿acaso harán más señales milagrosas que este hombre? Los fariseos oyeron lo que la gente decía de Jesús, y ellos y los jefes de los sacerdotes mandaron a un guardia del templo a que lo arrestaran. Entonces Jesús dijo, voy a estar con ustedes solamente un poco de tiempo, y ustedes regresarán al que me ha enviado. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo voy.
yo voy a estar. Los judíos comenzaron entonces a preguntarse uno a otro, ¿a dónde se van a ir ¿Qué no podremos encontrar? ¿Acaso va a ir a los judíos que vienen dispersos en el extranjero y el enseñar a los paganos? ¿Qué quiere decir eso de que me buscarán, pero no me encontrarán? ¿Por qué no podrán ir a donde yo voy a estar? El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto que de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, beba, y como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotará ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los creyeran en él recibieran el Espíritu, y es que el Espíritu todavía no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Había algunos entre la gente, cuando oyeron que estaban hablando, dijeron algunos: seguro que este hombre es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. La Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, el mismo pueblo de donde era David. Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo preso, pero nadie lo hizo. Los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos, y los jefes de los sacerdotes les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias contestaron: nunca ha hablado nadie como habla él. Entonces los fariseos le dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él algunos de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está mal dicha. Nicodemo, el fariseo, que en una ocasión había oído a Jesús, le dijo: según nuestra ley no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído, para saber qué en lo que ha hecho. Ellos lo contestaron: también tú eres de Galilea, estudia las Escrituras y verás que ningún profeta ha venido de Galilea. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que había sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley Moisés ordena que se matara a pedradas y esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguía preguntándoles, se enderezó y les dijo: aquel que ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, unos tras otros comenzaron a irse. Los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado ahí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que da la vida y nunca andará en la oscuridad. Los fariseos le dijeron:
dando testimonio a favor tuyo. Ese testimonio no tiene valor. Jesús le contestó, mi testimonio sí tiene valor, aunque lo dé yo mismo a mi favor, pues yo sé que donde vine, a donde voy, en cambio ustedes no lo saben. Ustedes juzgan según el criterio humano. Yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mi juicio está de acuerdo con la verdad, porque no juzgo yo solo, sino el Padre que me envió juzga conmigo. En la ley de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Pues bien, yo mismo soy un testigo a mi favor, y mi Padre que me envió es otro testigo. Le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús le contestó, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde estaba el cofre de las ofrendas. Pero nadie lo arrestó porque todavía no había llegado la hora. Jesús les volvió a decir, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos dijeron, ¿acaso estás pensando en matarse? Y por eso dice que no podemos ir a donde Él va.